relación de relaciones fasoriales entre la resistencia, la inductancia y la capacitancia, ¿ok? Entonces, vamos a ver esta relación y en términos de fasores cómo se van a representar. ¿Okay? Entonces, ya hemos visto entonces los parámetros, ¿no? Los parámetros de la corriente y el voltaje para corriente continua, ahora para corriente alterna. Entonces, esta relación no cambia, ¿no? La ley de Ohm se sigue respetando, pero ahora en forma fasorial, ¿vale? Entonces, podemos ver aquí, podemos ver en esta parte que tenemos dado una resistencia por la cual circula una corriente, obviamente va a presentarse una tensión, una caída de tensión, o una caída de voltaje, como quieren llamarle, y pues a través de una resistencia, ¿no? Con R como constante, ¿ok? Entonces, si tenemos una corriente ahora cosenoidal, como ya hemos visto, con un valor máximo, un comportamiento cosenoidal, una frecuencia angular y un ángulo de fase, ¿sí? Aplicando la identidad de Euler, como ya vimos, lo podemos expresar en forma fasorial, ¿no? Aquí sería en forma fasorial. Ya vimos que hay tres formas de representarlo, que puede ser en forma rectangular, en forma polar y en forma de Euler, ¿no? Entonces aquí está la de Euler, ¿no? Finalmente, aquí lo importante es expresar bien esta parte, ¿no? Entonces, fíjense aquí, bueno, aquí no lo viene en la presentación, pero siempre que hagamos referencia a un fasor, recomendable poner el testeado con una flecha arriba, y se entiende, ¿no? Que si el voltaje es fasor, también la corriente, ¿no? Viceversa, ¿no? Entonces, dado una corriente en el mismo tiempo, yo aplicando el concepto de fasor, lo puedo pasar o convertir a fasor, ¿sí? Entonces, tendríamos la magnitud y el ángulo, lo que nos interesa, ¿no? O con lo que vamos a trabajar finalmente, ¿no? Y aquí tenemos, pues finalmente se respeta la ley de Ohm, ¿no? ¿Están de acuerdo? El voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. En este caso ya se llaman fasores, ¿no? Y aquí estamos, fíjense en la parte de arriba, vamos a trabajar ahora en el dominio de la frecuencia, ¿ok? Es el dominio de la frecuencia. Y aquí está igual, del lado izquierdo tenemos la expresión en el dominio del tiempo, pues aplicamos la ley de Ohm, y ahora del lado derecho estamos en el dominio de la frecuencia, ¿ok? Y aquí ya se llaman fasores, ¿ok? Entonces, se cumple, se respeta la ley de Ohm, ¿ok? Entonces, esta relación, pues vamos a irla observando también lo mismo en el inductor, lo mismo en el capacitor, según corresponda, ¿no? Vamos a ir a verlo, vamos a ir a verlo. Ok, entonces gráficamente, fácilmente lo podemos expresar también en el plano complejo. Acuérdense que el plano complejo tiene el eje horizontal, se le conoce como el eje de los reales, y el eje vertical, el eje de los imaginarios, ¿ok? Entonces también se puede expresar aquí de esta forma el fasor de la corriente y el fasor del voltaje, con el ángulo phi, ¿ok? En el caso de la resistencia, pues ambos parámetros se dice que tienen el mismo ángulo de fase, no están en fase, pues, ¿no? Que es una característica de el fasor de la corriente y el voltaje en el resistor, ¿ok? Y aquí está expresado de esta forma el fasor de la corriente y el fasor del voltaje, ¿ok? Entonces, como ya vimos, la corriente va a ser, pues, finalmente, si partimos de una expresión de la corriente, vamos a tener la magnitud, el valor máximo, por dicho, y el ángulo de fase definen a mi fasor, ¿no? Y a partir de este anterior, entonces, con el valor de la resistencia, yo puedo obtener el fasor del voltaje, ¿no? Que sería el producto de la resistencia por la corriente, o el valor máximo de la corriente, y el ángulo de fase, ¿no? Entonces, de esta forma podemos expresar los fasores, ¿no? ¿Okay? Muy bien, ¿qué pasa ahora con el inductor? Pues ya hemos visto, ¿no? Esta fórmula que tenemos aquí abajito, ya la habíamos trabajado en corriente directa, pero ahora, pues, la diferencia es que ahora nuestra corriente no es un valor constante, sino es un comportamiento cosenoidal, ¿no? Entonces aquí vemos que esta expresión de la corriente es igual a el valor de la corriente máximo, ¿sí? Por el coseno de omega t más phi, ¿no? Entonces, obviamente, si quiero saber el voltaje, tengo que derivar la corriente, la expresión anterior, tengo que derivarla, y aquí está el resultado, ¿ok? Sería menos omega L, ¿sí? Por el valor máximo de la corriente, por el seno, pues es la derivada, omega t más phi, ¿no? Y como yo lo puedo expresar ahora en forma cosenoidal, fíjense, aplicando las
identidades trigonométricas que en otro momento ya vimos, pues ahora veo que el voltaje entonces en el medio del tiempo es igual a omega L por el valor máximo de la corriente por el coseno de omega T más phi, que es el ángulo de fase, más 90 grados o pi medios, ¿no? Y esto expresado en forma eh, fasorial, pues fíjense cómo se expresa, ¿no? Entonces aquí tenemos en primer lugar la corriente, ¿sí? En su forma de Euler, aquí está el valor máximo y el ángulo de fase, ¿no? Y aquí de igual manera con el fasor del voltaje, ¿no? Aquí está expresado, si se dan cuenta, posiblemente esto se puede reducir porque acuérdense que ya aquí está definido un valor, ¿no? E a la 90, pues a 90 grados, ¿cuánto valdría? Bueno, ya se evalúa este valor y finalmente ya se puede reducir a este término, ¿no? Acuérdense que lo que nos interesa prácticamente es el ángulo de fase, ¿no? Entonces, aquí se dan cuenta esos 90 grados, estos de acá, se pasaron en forma rectangular, ¿sí? Ahora ya aparece la componente imaginaria, porque estábamos expresándolo en el plano complejo, ¿sí? Entonces, esos 90 grados se convirtieron en una componente J, ¿no? ¿Sí? Entonces ya se puede expresar entonces de esta forma. Mi fasor del voltaje en el inductor, ¿ok? Entonces, esto implica un desplazamiento efectivamente de 90 grados. Ese sería en forma rectangular, ¿sí de acuerdo? En forma rectangular, así se expresa el fasor del voltaje, ¿ok? Para el inductor, ¿ok? Y como dice, la tensión está adelantada con respecto al voltaje 90 grados, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar. El que sigue. Si quieren tomar notas, le digo, pues ya está la presentación, entonces ahí el video de todas maneras está guardado. Ahí más adelante le pido a Guille que lo comparta, por si gustan volver a verlo. Ok, sin problemas, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, de esta forma podemos graficarlo el fasor del inductor, ¿no? Observen que en este caso el voltaje está adelantado, como dice, ¿no? Adelantado a 90 grados con respecto a la corriente. ¿Ok? Y aquí tenemos aquí sí es en forma polar, ¿no? Expresado el fasor de la corriente y el fasor del voltaje. Dirán, ¿cuál voy a ocupar? ¿El exponencial o el polar o el rectangular? Pues es que depende, ¿no? Depende de cómo se plantea el problema. Normalmente a la hora de presentar resultados, lo más recomendable es expresarlo en forma polar, ¿no? Pero pues, como ya vieron, ¿no? Los ejercicios, de repente se puede pedir en forma exponencial, o sea, con una identidad de Euler, pues, que es el menos caso, es el caso menos probable, ¿eh? Pero sí, a veces sí se puede, ven que a veces resulta ser más efectivo en forma rectangular, ¿no? Entonces, ya vieron, ¿no? Para hacer las operaciones en el caso de Octave, me conviene tener una forma rectangular, ¿no? Uh-huh. Pero sí, normalmente la forma que se solicita el resultado más comúnmente es en forma polar, ¿no? Sí, okay. Pero digo, insisto, esto depende de cómo lo plantea el problema, ¿no? Uh-huh. Ok, y tenemos finalmente pues la relación de el voltaje corriente, pero ahora para un capacitor, ¿no? Entonces ya habíamos visto, ¿no? La corriente de un capacitor es igual a la capacitancia, ¿sí? Aquí lo tenemos, a la capacitancia, ¿sí? Por la derivada del voltaje, ¿no? Entonces se supone o se establece que en ese caso que el voltaje en un inductor es igual al voltaje máximo por el coseno de omega t más el ángulo phi, ¿ok? Obviamente si queremos ver la corriente, pues tenemos que derivar la expresión del voltaje, pues nos va a dar esta expresión, menos omega c por voltaje máximo por el seno de omega t más el ángulo de fase, ¿no? Uh-huh. Luego entonces lo puedo convertir a forma cosenoidal, ahí está. Le tengo que, bueno, sumar 90 grados, y ahí quedaría en forma, ese es el número del tiempo, ¿eh? Aquí observen que nunca desaparece la constante del tiempo, bueno, la variable del tiempo, entonces depende del tiempo. Inclusive aquí ya no sé, ya se dieron cuenta, aquí no se coloca I de t, ¿no? Pero al ser minúscula, se asume que depende del tiempo, ¿ok? Ahora entonces, ¿cómo se expresa en el número de la frecuencia, en forma fasorial, ¿no? Pues simplemente, otra vez, se toma el valor máximo y el ángulo de fase, aquí está, ¿no? ¿Ya? En este caso lo expresamos de forma exponencial, ¿ok? Acuérdense, hay tres formas, ¿eh? No sé,
Digo, no debe causar confusión esa parte. Yo un fasor lo puedo expresar en forma polar, en forma rectangular o en forma exponencial. Son las tres formas que se pueden ocupar, ¿vale? Ok, después tenemos la corriente también, entonces a partir de ya todo lo que desarrollamos, finalmente la corriente, el fasor de la corriente se puede expresar como omega c por el valor máximo, por el exponencial, j omega de phi más el ángulo 90. Entonces, ese ángulo otra vez, yo lo puedo expresar en forma rectangular, que es la variable compleja, ¿no? La componente compleja. Sería entonces el fasor de la corriente, se puede expresar también entonces como j omega por la capacitancia, por el valor máximo, por la exponencial y el ángulo de fase, ¿ok? Y aquí se puede expresar ya más concretamente, ¿no? Más adelantito vamos a ver que esos términos, que son J, omega C, sobre todo omega C, ¿no? Omega C va a recibir un nombre, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Okay, así se expresa de forma gráfica. ¿Sí? Igual aquí en este caso, se dice entonces que fíjense cómo cambió, aparentemente es parecido al inductor, pero no es cierto, aquí ya cambia el orden, ¿no? Aquí está, en este caso, la tensión está retrasada en 90 grados con respecto al voltaje, ¿no? Todo depende entonces quién se tome como referencia, ¿no? Eso hay que considerarlo, ¿no? En este caso, se puede decir que la tensión está retrasada con respecto al voltaje 90 grados, ¿sí? O la corriente está adelantada, ¿no? 90 grados con respecto al voltaje o tensión. Todo depende ahí de cómo se quiera plantear, ¿sí? Normalmente se toma como referencia la tensión, ¿vale? Ok. Sigamos entonces. Aquí nada más, acuérdense, siempre que expresemos un fasor, hay que poner el testeado. Hasta lo dejé a propósito, ¿no? Para ponérselos ahí. Entonces, siempre que tengamos el fasor, hay que poner la flechita indicando que es un fasor, ¿vale? Ojo, usamos ahí. De hecho, en mucha literatura se maneja simplemente con negrilla, con negrita, como dicen, ¿no? Pero están de acuerdo que cuando nosotros hacemos nuestro desarrollo, no vamos a ir remarcando, es complicado, ¿no? Es complicado estar ahí remarcando su literal, ¿no? Entonces, mejor es poner el testeo con la flechita, ¿no? ¿Sale? Ok, sigamos entonces. Y ahí está, ¿no? Está el resumen de las relaciones. Y de aquí entonces podemos deducir que esta relación va a recibir el nombre de impedancia. ¿Ya vieron? Entonces le vamos a dar el nombre de impedancia. Entonces aquí está el fasor del voltaje es igual para un resistor, es igual, el voltaje es igual a la resistencia por el fasor de la corriente, ¿ok? Aquí está el fasor del voltaje, en el caso del inductor, es igual a J omega L por el fasor de la corriente. Y el fasor del voltaje para el capacitor es igual a 1 sobre J omega C por el fasor de la corriente. ¿Okay? Entonces, estas relaciones que estamos obteniendo, es decir, R, J omega L y 1 sobre J omega C, reciben el nombre de impedancias. Y aquí abajito ya tenemos muy importante, ya está definido, ¿no? ¿Qué es la impedancia entonces? Bueno, en términos generales, en términos sencillos, podríamos ver o podríamos decir que es la oposición, ¿sí? Que presenta un elemento al paso de la corriente. La oposición que presenta el paso de la corriente, que no es lo mismo o no solamente es la resistencia, ¿no? Como ya habíamos visto. En otro momento habíamos estudiado que la resistencia es la oposición que presenta un medio material al paso de la corriente. De hecho, la impedancia sí incluye esta idea, ¿no? Este parámetro, sí lo incluye. Pero resulta que ahora en corriente alterna, no solamente las características del material van a presentar una facilidad o una oposición en este caso al paso de la corriente. No solamente es esto lo que nos define la impedancia, sino también el comportamiento de los inductores y capacitores, ¿no? Entonces, ahora también, como ya hemos estudiado en otro momento, el inductor y el capacitor tienen la capacidad, es correcto, de almacenar energía, ¿no? Entonces, esta característica de almacenamiento de energía también va a presentar, ¿sí? por efecto de campo eléctrico y campo magnético, por el efecto del campo eléctrico y magnético, va a presentar una cierta oposición al paso de la corriente también. ¿Sí lo ven? Entonces, la impedancia abarca estas dos concepciones, ¿no? La oposición por parte del material, pero también la oposición por parte de los campos eléctricos y magnéticos al paso de la corriente, ¿no? Entonces,
o chequen eso. Entonces, en conjunto, estas dos consideraciones es lo que definen a la impedancia. De forma matemática, como dice acá, de forma matemática, pues es simplemente la relación, ojo, es muy importante, la relación del fasor del voltaje respecto al fasor de la corriente, ¿no? ¿Ok? Eso es matemáticamente hablando, pero ya prácticamente, en la práctica, pues fue como les mencioné hace rato, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues si se dan cuenta, pues obedece la ley de Ohm, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Ahí, ¿se acuerdan que habíamos aprendido un mnemotema para aprender la ley de Ohm? Aquí también lo podemos utilizar, ¿no? Solamente que ya cambiaran las letras, ¿no? Ojo, aquí ya no es R solamente. Bueno, es R solamente cuando tengamos solamente resistencias, pero cuando ya tengamos el capacitor o el inductor, ya no va a ser nada más R. Tenemos que considerar A lo que es Z, ¿no? Entonces, ya no sería viva la reina de Isabel, ¿están de acuerdo? Ya no sería la reina de Isabel. ¿Qué otra palabra le podemos poner? A ver, piensen un poquito. ¿Qué otra palabra le podemos poner ahí para que se acuerden, ¿no? Como una mnemotemia, ¿no? Bueno, vamos a ver. Espero que nadie se ofenda, ¿no? Podría ser viva el zorro de Islahuaca, ¿no? ¿Sí lo ven? Viva el zorro de Islahuaca. Ahí está. ¿No? Ahí está. Espero que nadie se ofenda. Ok, sigamos. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, aquí también podemos aplicar la ley de Ohm fasorial con ese triangulito, ¿ya vieron? Entonces, espero que no se les olvide la frase, ¿no? Para que quede ahí. ¿Sí? Okay, entonces, ya con esto ya podemos observar, fíjense, a partir de esto, entonces, que el voltaje, si tapamos el voltaje, ¿qué nos queda? El voltaje es igual a la impedancia por el fasor de la corriente, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Ok? Y si tapamos la intensidad de la corriente, va a ser igual a qué? Al voltaje sobre la impedancia. ¿Vale? Ya olvidemos ahorita de la resistencia. O sea, sí se considera la resistencia, pero ya no solamente la resistencia. Y como ya vimos, la impedancia es igual al voltaje sobre la intensidad, ¿no? Ahí está. Entonces, todo ahí obtenido del triangulito, ¿no? Entonces, como dice acá, bueno, ¿a qué se refiere que no es un fasor? La impedancia no es en sí un fasor. Lo podemos expresar como un fasor, es decir, con números complejos también lo vamos a poder expresar. Pero si se dan cuenta, la característica del fasor, eso es muy importante que entiendan, la característica del fasor, como ya lo hemos definido, tiene una expresión en el dominio del tiempo, ¿sí? Es decir, yo puedo convertir a partir de un fasor de voltaje en forma así, dominio de la frecuencia, lo puedo convertir al dominio del tiempo. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, en el caso de los fasores, sí se puede hacer eso. Si lo tengo en forma fasorial, aplicando el concepto del fasor, lo regreso de forma temporal o viceversa. Si en el dominio del tiempo lo tengo como cosenoidal la expresión, lo puedo expresar en fasor, ¿sí? Hacer la conversión. En el caso de la impedancia, no aplica. A eso se refiere que la impedancia no es meramente un fasor, ¿no? Sino que su concepción está definido únicamente en el dominio de la frecuencia como la relación entre el fasor del voltaje y el fasor de la corriente, ¿ok? Entonces, en el caso de la impedancia, no podemos hacer esa conversión, ¿no? O sea, no podemos hacer esa conversión directamente de la frecuencia al dominio del tiempo. Ya no, el dominio del tiempo no tiene una expresión o una conceptualización, pues, ¿no? No existe, pues, para cada pronto, ¿no? Entonces, pues iremos manejando entonces en ese sentido, fasores e impedancias, ¿no? Fasores para voltaje y corriente y impedancias, ¿no? Para lo que es esta relación, ¿ok? Aunque los tres se trabajan con números, siguen respetándose en cuanto a operaciones de acuerdo a lo que dice la definición de números complejos, ¿no? Baja, con el elemento de número complejo voy a poder operarlo, voy a poder resolverlo, trabajarlo, pues, a la impedancia, al fasor del voltaje y al fasor de la corriente. ¿Me explico? En eso sí sería similar a un fasor, ¿no? La impedancia. Pero en la concepción de la conversión del dominio de la frecuencia al tiempo y viceversa, ahí no tiene cabida la impedancia, ¿ok? Pero sin embargo, pues nos ayuda a resolver los problemas, ¿no? ¿Ok? Muy bien, entonces ahora, como ya vieron, ahora para la impedancia en el dominio del tiempo,
perdón, en el medio de la frecuencia, me está ahí traspasando. La impedancia en el medio de la frecuencia, fíjense aquí, en el caso del resistor, pues simplemente es igual a la resistencia. Para la impedancia, en el caso del inductor, es igual a J omega L, ¿no? Y ahorita les digo, ¿qué más? Y para la impedancia, en el caso de la capacitancia o el capacitor, es igual a 1 sobre J omega C. Como ya saben, si la J yo la paso a la forma, bueno, lo paso está aquí en el numerador, denominador. Si lo paso al numerador, pasa con signo contrario, ¿están de acuerdo? Y por eso tiene signo menos, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo obtuve esto? Acuérdense, le multipliqué por el conjugado, ¿no? Acuérdense lo que hicimos también en los ejercicios, que teníamos una componente imaginaria, lo multiplicamos por el conjugado y finalmente en la parte del denominador, perdón, en la parte del denominador, se elimina la componente imaginaria y aparece en el numerador, ¿ok? Es lo que sucede aquí. Pero para que haga pronto, pues si está en el numerador, pasa al numerador con signo contrario, ¿no? Es lo que sucede. Listo, entonces, de forma general, fíjense, de forma general, una impedancia también se puede considerar que tiene una parte real y una parte imaginaria. A esta parte imaginaria, fíjense, se le conoce o se le llama como reactancia, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta y si lo analizan, la reactancia para el resistor, pues ese es igual a R, ¿no? La reactancia para el inductor es igual a omega L. Y la reactancia para el capacitor es igual a 1 sobre omega C. ¿Ya vieron? Nada más le quitamos la componente imaginaria, en el caso de inductor y capacitor, y lo que nos queda se le conoce como reactancia. ¿Ok? Entonces lo que dice aquí abajito es que si la reactancia es positiva, en el caso de la impedancia, pues se considera que corresponde a una reactancia inductiva, si es positiva. Si es negativa, corresponde a una reactancia capacitiva. ¿Ok? Ok, entonces como vimos, ¿no? Entonces la impedancia es algo similar a la resistencia en los circuitos de CD, pero ya expliqué qué más incluye la impedancia, ¿no? En los circuitos de corriente alterna. ¿Ok? Muy bien, aquí está de forma general. Pero ahora aquí tenemos otro concepto más, ¿no? Ahora, el otro concepto es la admitancia, como dice, la admitancia. Y la admitancia va a ser el inverso de la impedancia. ¿Ok? Entonces, ya vieron que el ejercicio sí nos va a servir, el que hicimos del inverso del número complejo. Bueno, la admitancia nos sirve entonces para expresar ahora ya no la oposición que presenta un elemento al paso de la corriente alterna. Ahora la impedancia, perdón, la admitancia vendría siendo esta facilidad que presenta un elemento al paso de la corriente alterna, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí, entonces es el inverso, pues, para que haga pronto, ¿no? La admitancia es el inverso de la impedancia. Y sus unidades son los Siemens o los mos. De hecho, antes se manejaba mos, ¿no? Que el símbolo es el inverso del ohm. Pero ya lo que se ocupa hoy en día se ocupa más es el Siemens, ¿no? Y se simboliza con la letra S, ¿ok? Ahí está. Y también, entonces, la admitancia en forma rectangular tiene dos componentes. La parte real se le conoce como conductancia, que algo similar ya habíamos visto, ¿no? En circuitos de corriente directa. Y la parte imaginaria se le conoce como susceptancia. ¿Ok? Muy bien. Sigamos entonces. Y bueno, también ahora en los circuitos de corriente alterna, fíjense, en los circuitos de corriente alterna también se va a cumplir lo que son las leyes de Kirchhoff. Ya vimos que se cumple la ley de Ohm, ¿no? Acuérdense, viva el zorro dice la vaca, ¿no? Acuérdense, para que se les quede. Y entonces ahora también las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Ojo, la ley de Kirchhoff, se aplican, de hecho, a los circuitos de corriente alterna, ¿ok? Acuérdense que dice la ley de Kirchhoff. En el caso de la ley de corrientes, dice la sumatoria de corrientes que inciden en un punto, en un nodo, de hecho, es igual a cero, ¿no? La sumatoria algebraica, acuérdense, la sumatoria algebraica, ¿no? Porque algebraica quiere decir que pueden entrar o salir, positivas o negativas. Entonces sería, la ley de corrientes de Kirchhoff dice, la sumatoria algebraica
de corrientes que inciden en un nodo es igual a 0. Así lo podemos expresar. Lo mismo aplica para la ley de voltajes, ¿no? La ley de voltaje de Kirchhoff, ¿qué dice? La sumatoria algebraica de voltajes o tensiones, como quieran llamarle, en una trayectoria cerrada es igual a 0. Entonces, aquí aplica lo mismo. ¿Sale? Aplica lo mismo. La diferencia es que ahora ya no vamos a tener solamente resistencias o resistencia así, solita, ¿no? Sino vamos a tener también otros elementos. Entonces, en general, vamos a tener impedancias, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora ya no solo tenemos resistencia, no solamente tenemos resistencia, sino tenemos ahora impedancias. Y son las que vamos a considerar, ¿no? ¿Sale? ¿Ok? Y bueno, aquí se resume el procedimiento para obtener a partir del voltaje y ocupando el concepto de impedancia, podemos obtener entonces el concepto de la corriente. Si se dan cuenta, fue el primer ejercicio que hicimos, pero de manera reducida, perdón, y aquí ya utilizando el concepto de impedancia. Entonces ya se entiende un poquito mejor qué fue lo que se hizo, ¿no? Y de hecho se ha resumido. Ajá. Pero aquí nos facilita el desarrollo el hecho de que estamos ocupando el concepto de impedancia. Pero todavía como que está un poquito ahí, se simplifica porque si se dan cuenta, aquí estamos aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Aquí está ya, ocupando el concepto de impedancia, ¿no? Y de fasores también, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿no? ¿Okay? Pero vamos a hacer un ejercicio ya para que lo empecemos a utilizar esta parte. Entonces, debe quedar claro que la impedancia en este caso, para circuitos de corriente alterna, es esta oposición que presentan los componentes del paso de la corriente, ¿no? ¿Ok? Bueno, antes de pasar al ejercicio, recordemos que al igual que las resistencias, las impedancias, también si se encuentran en serie, yo las puedo sumar. Para obtener una impedancia equivalente, basta con que sume los valores de las impedancias. Ojo, muy importante, jóvenes. Si una impedancia tiene componente imaginaria, pues debemos considerarlo, ¿eh? La componente imaginaria, acuérdense, la componente imaginaria no se elimina, porque luego hacen eso. Si por ejemplo Z es igual a J5 y lo quieren sumar con otro Z que es igual a 5, por ejemplo, pues como me estorba la J, pues se la quito, ¿no? Pues no, queda bien. O sea, es decir, por ejemplo aquí, Z1 puede ser, por ejemplo, ¿no? Z1 puede ser 5 ohms, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Y Z2 en este caso puede ser J3, por ejemplo, ¿vale? ¿Y cuánto valdría Z1 más Z2? De repente, pues como que la J me estorba, pues se la quito y ya son 8, ¿no es cierto? Entonces, Z equivalente, pues viene siendo 5 más J3, y punto, ahí está, ¿no? Y se respeta la componente imaginaria. Y ahí tenía ese número complejo, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, cuidado con eso, por favor, jóvenes. No, no eliminen la componente imaginaria, ¿sale? Entonces, de forma general, los fasores, perdón, las impedancias en serie se van a sumar, ¿sale? Tenemos ahora la impedancia en paralelo, al igual que en el caso de la resistencia. Si yo quiero sacar la impedancia equivalente, acuérdense, es el inverso de la suma de los inversos. Aquí le faltaría una operación, pero finalmente lo voy a poner aquí abajito, ¿no? Entonces aquí abajito sería algo así. La impedancia equivalente, es igual a el inverso de la suma de los inversos, ¿no? Z1 más 1 sobre Z2 más puntos suspensivos 1 sobre Zn, ¿sale? Es el inverso. Ya vieron que se ocupa la operación que hicimos en el ejercicio de tarea, el que dije de tarea. Ahí está, sí se ocupa, ¿no? ¿Sí lo vieron? Entonces es el inverso de la suma de los inversos, ahí está. ¿Ok? Y tenemos también la admitancia, ¿no? Entonces, en el caso de la admitancia, como pues son impuros inversos de la impedancia, pues finalmente, si yo tengo admitancias, para sacar una admitancia equivalente, pues ahí sí se suma, ¿no? Ahí sí se da la suma de estos, ¿ok? Ok, también ese método es importante, el del último, ¿ok? Bien. Ahora sí, vamos a pasar un ejercicio. Ahí sí, ahora sí. Cópienlo, por favor. Ahorita lo voy a resolver. A ver, traten ustedes primero copiarlo, ¿no? Vamos a copiarlo y les voy a mostrar cómo se resuelve, ¿sale? Vamos a hacer rapidito. ¿Okay? Cópienlo, por favor. Y ahorita lo vamos a hacer paso a pasito, ¿sale? Muy bien. Vamos a regresar a John Board. Entonces, ahí ahorita lo voy a proyectar acá.
Y ustedes ya, como ya para cuando lo vean, ya hice este desarrollo, pues ahí lo podrán apreciar con mayor calma, ¿no? ¿Sale? Entonces, 2 minutos de más para que lo copien. 2, 3 minutos y ahorita lo resolvemos, ¿sale? Entonces, fíjense. ¿Cuál sería el primer paso? Vamos a hacerlo por pasos, ¿no? Como a ustedes les gusta así, por pasitos, ¿no? Solución. Solución. Bien, el primer paso, pues hacer una, vamos a poner así, conversión al dominio de la frecuencia. ¿Ok? En otras palabras, pues, obtener los fasores, ¿sale? Frecuencia. Entonces, por cada elemento tendremos una impedancia, ¿sale? Vamos a hacerlo. ¿Cómo quedaría entonces? ¿Cuántos elementos tengo? Si se dan cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces tendremos Z1, Z2, Z3, ¿no? ¿Sale? Entonces acuérdense, entonces, Z1, vamos a llamarle, de aquí vamos a, aunque sí, vamos a poner Z1, Z2, Z3, por cada elemento tendremos una impedancia. Z4 y Z5, ¿ok? Entonces, ahora vamos a pasarlo al dominio de la frecuencia. Para el caso de las resistencias, pues está bien fácil porque prácticamente es directo, ¿no? El mismo valor de la resistencia en dominio del tiempo es el mismo valor que en el dominio de la frecuencia, ¿no? En el caso de las resistencias, no así en el caso de los inductores y capacitores. Si se dan cuenta, en el ejercicio nos daba un parámetro, ¿no? Que era W. Nos decía, ojo aquí muy importante, que W es igual a 50 radianes sobre segundo. Entonces, lo que van a entender o comprender, se van a dar cuenta aquí en ese momento, es que la impedancia depende de la frecuencia, ¿ok? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, sí, depende de depende del valor de la frecuencia, ¿no? Entonces, la impedancia, ¿se dan cuenta? Va a variar su valor dependiendo de la frecuencia. En el caso de nosotros, cuando manejamos circuitos eléctricos de corriente alterna, pues no hay mucha variación, ¿no? Porque ya hay un valor para omega, para nuestros sistemas eléctricos que tenemos en nuestras casas, ¿no? Los de potencia, pues, ¿no? Que ya les voy a decir un poquito más adelante cuál es, pero ya hay un valor definido, ¿no? Para que se vayan dando cuenta, la frecuencia lineal en Hertz es de 60 Hz, ¿no? En W, pues sí, habría que hacer una conversión en radianes, pues, pero ahí está el valor, ¿no? Lo vamos a ocupar más adelante, ¿ok? Entonces, ya una vez que tenemos definido omega, ahora sí, podemos obtener la impedancia para este circuito específico, ¿estamos de acuerdo? Entonces, Z1, ¿qué sería igual? Vamos a hacerlo. Vamos a recordar las fórmulas, ¿no? Es un capacitor, entonces debe ser menos J, ¿sí? Y sería 1 sobre omega C, ¿están de acuerdo? Entonces, hago la sustitución, sería menos J, esta fórmula ya se les había proyectado anteriormente. J sería entonces, hago la sustitución, sería 50, ¿no? 50 que multiplica a, ¿qué? 2 por 10. Ojo, el M no es unidad, es un factor multiplicativo. Cuidado con eso. 2 por 10 a la menos 3, ¿no? ¿Ok? Vamos a resolverlo. ¿Sí? Ahí está. Ahorita voy a hacer el cálculo, aguanten un segundo. Voy a poner las fórmulas, si quieren adelantarlo ahorita. Ahorita les doy los resultados, ¿no? Caso Z2, aquí tenemos Z2. No sé muy bien, Z2. Z2 corresponde a una resistencia. En este caso, se transforma tal cual, ¿no? Sería 3 ohms, sin mayor problema, ¿ok? Z3 tenemos que este, pues es un otro capacitor igual, ¿no? ¿Ya se dan cuenta? Entonces aplicaría la misma fórmula de anterior. Ya voy a poner ahí los valores, ¿no? Menos J sería omega, que son 50, que multiplica a 10 por 10 a la menos 3. ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Y aquí sería 1. Ok, aquí está. Ahorita les pongo el resultado.
Z4, Z4 es un inductor, entonces aplicamos la fórmula que ya la deben tener ya en la presentación. Sería entonces J omega L, ¿no? Entonces otra vez sería J por 50 por L, que en este caso, ¿cuánto vale L? Vale 0.2 henrios, ¿no? Ahí está. ¿Ya vieron? Y por último tenemos Z5. Ahora sí. Pues como es una resistencia, pues pasa directamente, ¿no? Ahí está. Entonces voy a poner los resultados. Me dan un segundito. Espero que a esa altura ustedes ya lo hayan calculado. En el primer caso tiene que dar menos J 10 ohms, ¿sale? Ahí está. Z2 ya está definido. Z3, bueno, aquí lo definí como, déjenme ver, un segundo. Sí, debe ser J10. Ahorita lo definimos, ¿eh? A ver, déjenme verificarlo. Ah, no, perdón, es menos J2. Menos J2. Sale, ahí está. ¿Eh? Ok. Y en otro, efectivamente, sí es J10, ¿no? Sí, acá. J10. J10, ahí está. ¿Vale? Muy fácil, ¿verdad? Y ahora sí, si se dan cuenta, por los que están en serie, se pueden ya reducir, ¿no? Entonces, finalmente, Z4 y Z5, ahí sacamos una primera equivalente, ¿no? Z equivalente 1, vamos a llamarle, será igual que Z4 o Z5, hay no problema, más Z5. Primero se pone ya en el resultado, primero se pone la parte real y luego la imaginaria, ¿no? Entonces, por lo tanto, quedaría, no hay problema el orden que los pones, pero repito, normalmente es el valor real y luego la parte imaginaria, ¿no? Entonces, fíjense cómo quedaría. Sería 8. Aquí hubo un errorcito, permítame, perdón, sí. Se me fue un signo más, es positivo. Sería 8 más J10, ajá. Y tenemos otra más, ¿no? Ahí tenemos el resistor. Z2 con Z3 también son en serie. Sería, aquí le ponemos 1. Z equivalente 2. Pues vendría siendo, si lo analizan, pues 3. 3 aquí sería menos J2, ¿no? Ahí está ya. Siguen siendo ohms, y ahí está. Y ya nada más, ahora lo que tengo que hacer es, llegar a la resultante, pues tengo que sacar el paralelo, ¿no? El paralelo de Z equivalente 1, paralelo Z equivalente 2, ¿están de acuerdo? ¿Sí estamos? Z equivalente 2, ¿no? Ok, estamos. Estamos, ¿verdad? Muy bien, ok. Ahí vamos, aquí seguimos. No se me pierden, por favor. Entonces, Z equivalente 2, ¿no? Muy bien. Vamos a ver qué pasa acá. Ok, un segundito. Ok, pues esta operación la pueden realizar con Octave para comprobarla. Yo les voy a poner ya el resultado para hacer un poquito más rápido el asunto. Ok. Entonces, déjenme ver. Tiene que darles. Ok, ya está. Algo así, tiene que darles, y te lo verifican. 3.22. Ajá. Sería menos 1.07, ¿no? Ohms, ahí está. Insisto, pues ya ustedes lo harían, no sé, igual, si tiene chance Guille, le pueden poner pausa para que ustedes lo comprueben. Pero,
Lo pueden hacer también en el caso de Octave, es muy fácil, ¿no? Ahí meten los dos operaciones, acuérdense de los paréntesis nada más, tener cuidado y debe resultar este dato, ¿no? ¿Vale? Y ya por último, pues el resultado final, aquí lo voy a poner de este lado para no cambiar tanto. La Z de entrada, que es lo que me está pidiendo, o sea, la que se observa desde las terminales de la izquierda, pues prácticamente sería igual, si dan cuenta, aquí vamos a llamarle Z equivalente 3, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pues sería prácticamente la suma de Z1, impedancia 1, más Z equivalente 3, ¿ya lo vieron? Ahí está. Entonces nada más sumamos, ¿no? ¿Cuánto nos ha dado Z1? Z1 nos ha dado menos J10, ¿ya vieron? Entonces nada más hay que sumarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Ya haciendo la operación, menos J10, más 3.22, menos J1.07. ¿Cómo quedaría entonces? Acuérdense, primero se coloca la parte real, 3.22 menos J11.07 ohms, ¿sale? Y ese sería mi resultado. Acuérdense de poner lo que están encontrando, porque luego en el examen así me hacen jóvenes. Digo, ustedes no, otros chavos, ustedes no, otros chavos de repente me hacen esto. Hace todo un desarrollo y a la final llegaron a un valor, pero quién sabe qué encontraron, ¿no? Entonces, eso suele suceder en otros grupos, en otro lugar, en otra escuela, de hecho, ¿no? Aquí nos pasa eso. Ahí se da uno cuenta, pues, que luego están copiando, pero aquí no es, ¿eh? Aquí no es aquí, no se sienta, es en otro lado, en otro lado. Entonces, por favor, pónganle en qué están encontrando, y así me doy cuenta, pues, que ya y siquiera entienden y saben qué fue lo que encontraron, ¿no? Entonces, hay Z de entrada, o sea, la impedancia que se ven en las terminales ahí expuestas, es este valor, ¿sale? Y ahí está, son ohms, ¿ok? Ok, pueden copiarlo, 2 minutos y ahorita hacemos otro ejercicio para que veamos ya, finalicemos esta sesión, ¿sale? Muy bien, 2 minutos para que copien y ahorita vamos al otro ejercicio, ¿ok? Muy bien, vamos a otro ejercicio, déjenme, cambiar la presentación, cambiar la presentación. Ok, estamos viendo, si pueden checar, ahora bueno, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Ahora sí. El siguiente ejemplo, el voltaje, fíjense, en lo que es el inductor, ¿no? ¿Sale? Entonces está un poquito, bueno, no, de hecho está muy sencillo. Cuando lo hacemos con vasores resulta más sencillo el ejercicio para resolver, ya vieron. Entonces les doy 2 minutos para que lo copien y, o sea, que impriman pantalla, ¿no? Y ahorita lo resolvemos en lo que es el John Board, ¿sale? Copien los 2 minutos y ahorita lo resolvemos. Sale muy fácil, vamos a ver. Que con vasores salen 2, 3 patadas, ¿ok? En el John Board vamos a mostrarles cómo se resuelve, ¿no? Muy sencillo. Está de risa, la verdad. Se van a reír. Ay, qué sencillo. Van a decir. Está súper regalado. Como dicen ustedes, súper hiper regalado, ¿no? Como decían. Bueno. Entonces, fíjense, está muy sencillo. Otra vez, ¿no? ¿Cuál sería el paso? Pues, solución, vamos a poner aquí. Solución, ¿no? Ok, la solución finalmente sería entonces, primer paso, convertir, ¿no? Convertir al dominio de la frecuencia, ¿no? Así se le conoce. Obtener los fasores, pues, ¿no? Fasores e impedancias, ¿sí? De la frecuencia. ¿Ok? Ok, entonces, en el caso, acuérdense, es importante siempre darles un nombre a los parámetros, ¿no? Aunque aquí no nos digan, vamos a ponérselo, ¿no? ¿Sale? Bueno, vamos a ver entonces, otra vez. Entonces, si tenemos V in minúscula, debemos tener entonces V in mayúscula, ¿no? Esto es para los fasores, en este caso del voltaje. Fíjense, ¿cómo?
como el fasor, perdón, como la expresión del voltaje, el cosenoidal, está en forma cosenoidal, ojo, es muy importante esto, como este es cosenoidal, directamente pasa, o lo podemos convertir pues, a fasor en forma polar. Sería 20 su magnitud, y el ángulo de fase, si se dan cuenta que está, considero la magnitud y considero el ángulo, ¿no? Entonces el ángulo es menos 15 grados, ¿ok? Ahí está. Y son volts, siguen siendo volts, ahí está. ¿Sale? Ahora, por cada elemento tendríamos una impedancia, ¿no? Aquí tendríamos Z1, Z2, son por acá, Z2 y Z3, ¿están de acuerdo? Y en Z3 es donde nos piden el voltaje, ¿no? ¿Están de acuerdo que también nos piden el voltaje? Pero también, bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Ok, entonces Z1 pasa directo, es una resistencia, entonces directo 60 de Z1, ¿no? Z2 es un capacitor, ¿sí? Entonces Z2 vendría siendo igual a menos J1 sobre omega. ¿Cuánto vale omega en este caso? Aquí está, miren. Este de acá es omega. Ya la misma expresión cosenoidal nos dice cuánto vale omega, ¿ya vieron? Entonces sería 4 por 10 a la menos 3, ¿están de acuerdo? Ahí está. Si quieres resolverlo, ahorita lo resolvemos. Y Z3, pues sí, similar, ¿no? Sería J, omega es igual 4, que multiplica a 5. Entonces pasas directo, ¿no? Está muy sencillo esto. Sería J20, ¿no? J20 ohms. Y en el anterior, déjame te digo cuánto sale. Aquí hágalo y también sencillo. Y corresponde. Saldría menos 25, ¿sale? Tenemos menos J25, ¿sale? Ahí está ya. Entonces ahora sí, de aquí en adelante vamos a repetir de alguna manera los pasos que hacíamos en corriente directa, ¿están de acuerdo? ¿Qué hacíamos entonces para obtener ese voltaje V0? Pues en este caso lo que debemos hacer es, recuerden, si tenemos dos elementos en paralelo, sacamos el paralelo, de acá, sacamos el paralelo de Z2 y Z3 y aplicamos el divisor de voltaje. Aquí aplica lo mismo, ¿no? Aplica lo mismo. Vamos a hacer entonces. Entonces, obtenemos, fíjense, Z, vamos a llamarle Z equivalente 1. Z equivalente 1, que vendría siendo el equivalente de Z2 paralelo Z3, ¿están de acuerdo? ¿Y cómo se desarrolla? Pues vamos a multiplicarlos, ¿no? Z2 es menos J25, que multiplica a J20, ¿sí? Y abajo sería menos J25 más J20. Entonces ya lo resolvemos, ¿no? Está muy sencillo. Nos tiene que dar entonces, fíjense, ya desarrollándolo, si lo quieren hacer en casa, por favor, tiene que salir algo similar a esto, ¿no? J100. Lo verifican, por favor. J100, ¿no? ¿Sí o no? Pues sí, ¿no? Ya. Muy bien. Perfecto. Ahora, si se dan cuenta, lo que hay que hacer nada más es aplicar el divisor de voltaje, ¿no? Ya tengo aquí una impedancia equivalente, entonces, acuérdense, el voltaje de elementos en paralelo va a ser el mismo. Entonces, este V0 va a ser el mismo, el que me están pidiendo, pues, es el mismo de ya sea de un elemento o en uno o en otro, ¿no? Porque están en paralelo, ¿sí o no? Entonces, el V0, lo voy a poner a este lado, V0 va a ser igual, aplicando el divisor de voltaje, a el voltaje de entrada, ojo, en forma fasorial, que multiplica a donde estoy buscando el voltaje, ¿no? Que sería Z equivalente 1 sobre Z1 más Z equivalente, que falta la curva, Z equivalente 1, ¿sale? Pues hago la sustitución, ¿no? Sería 20, lo voy a poner bajito para que quepa, ¿no?
Sería entonces el resultado. V sub 0 sería 20, un ángulo de menos 15 grados, que multiplica a la impedancia que sería J100, ¿sí? Y sobre la suma de Z1 que sería 60 más J100. ¿Están de acuerdo? Aquí sería así, ¿sí? Ojo, aquí por ejemplo este de arriba, si se dan cuenta, si ustedes aplican la fórmula de Euler, se van a dar cuenta que cuando tienen nada más una componente imaginaria, eh, resulta que va a tener un ángulo, va a ser la misma magnitud y el ángulo va a ser de 90. Si la componente imaginaria es negativa, sería menos 90. Si es positiva, sería 90. Pero si quieren, hagan la de Euler, ¿no? Les va a dar lo mismo. Entonces aquí, fíjense, el menos 100 en forma polar, ¿a qué sería igual? Pues está muy fácil, ¿no? Porque nada más multiplico, fíjense. 20, ángulo de menos 15, ¿sí? Que multiplica a lo que es el J, que sería, que sería 100. El ángulo, como es positiva J, sería 90. ¿Sí? Dejen poner una rayita para que no se confunda. Ok, y ahí está, ¿no? Y abajo sería, pues sí, sería, habría que convertirlo a forma polar, ¿de acuerdo? Lo convierto a forma polar. Déjenme ver. Mm, creo que es 116. Aquí sería 116. Háganlo ustedes también, por favor. Con su calculadora como cabe. 116.62. Y el ángulo me parece que es 59.04. Ahí lo verifican, por favor. 59.04. ¿Vale? Entonces, ojo, cuando es multiplicación, se multiplican las magnitudes y se suman o restan los argumentos, ¿no? Entonces, aquí está V0, V sub 0, el fasor, es igual. Pues sería entonces, ¿qué? 20%. ¿Cuánto sería? ¿Qué? Los 200, 2000, ¿no? A ver, chéquenlo. Algo así, ¿no? Por 10 es 200, por 100 es otros 0. Ahí está. Y los ángulos se suman, ¿no? Entonces sería, 75, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? 75. Ahí sí me equivoco, usted me corrige. Me mandan mensaje para corregirme, ¿no? Y pues abajito ya está, ¿no? Sería 116. También verifíquenlo, por favor, con el ángulo de 59.04. Ahí está. Pues ya, ¿no? Ya más fácil, porque ya nada más, acuérdense que para hacer multiplicación o división, lo más conveniente, yo les doy un tip, es tener una forma polar. También lo pueden hacer en forma rectangular, ¿no? Digo, a lo mejor si va un paso más, no sé, o a lo mejor ustedes dominan la forma rectangular y lo hacen más rápido, ¿no? Depende de lo que ustedes dominen más, ¿no? ¿Ok? Y ya entonces, para acabar pronto, el resultado vendría siendo, si no mal recuerdo, sería 17. A ver, ¿lo verifican, por favor? 17.15. Y el ángulo, décimas más, décimas menos, no hay problema. Sería entonces de 15.96 grados. No importa si se pasan por 2, 3 este, eh, decimales, no hay problema. ¿Ok? Bueno, ahí está. Ojo, aquí obtuvimos el fasor de V0, pero nos está pidiendo el problema, fíjense aquí, pónganse buzos, ¿eh? El problema nos está pidiendo V minúscula sub 0, es decir, la expresión en el dominio del tiempo. Entonces, esta es la bondad del fasor, que yo lo puedo tener definido en el dominio de la frecuencia y haciendo la conversión, en base a lo de Euler, yo puedo obtener la expresión en el dominio del tiempo. Simplemente tomo la magnitud y el ángulo y obedezco, en este caso, a la forma de la señal de mi fuente de voltaje. ¿Sí lo ven? De la fuente, del dominio del tiempo. Entonces, ¿cómo sería igual V sub 0? Pues copio la magnitud, sería 17.15. Fíjense cómo es acá. Acá en la fuente la señal. Ah, bueno, la tomo igual.
sería coseno, coseno, la frecuencia angular no cambia, sería entonces 4t, ¿sí? Y el ángulo se considera, ¿no? Sería entonces más 15.96. ¿Ven qué sencillo es? Utilizando fasores para encontrar voltajes, porque la otra es, como lo hicimos al inicio, ¿no? En la presentación, chequen, y ocupar identidades trigonométricas, hacer derivadas, hacer igualación de términos, es mucho más, bueno, no, insisto, es un poquito complicadito, pero es más laborioso, pues, ¿no? En pocas palabras. Y aquí está, bien fácil, en forma fasorial, ¿no? Ahí está el resultado. ¿Lo pueden verificar, por favor?